Canal 19 presenta la entrevista que analiza a profundidad las ofertas electorales y los temas de coyuntura nacional. Pulso Ciudadano comienza en este momento. Para las elecciones del 2019, los complementos de las fórmulas presidenciales son 2 hombres y 2 mujeres que han tomado relevancia por su perfil profesional. El FMLN, el partido de gobierno actual, le apuesta a Karina Sosa, una abogada de 42 años, especialista en derechos humanos y de la niñez. La candidata nació en el barrio La Vega de San Salvador y desde muy joven se integró a la vida política, como parte de la juventud y como secretaria del partido. Fue diputada suplente de la Asamblea Legislativa desde el 2003 y como propietaria en los últimos 3 periodos. Ahí se especializó en temas de los salvadoreños en el exterior, al haber formado parte de la Comisión de Relaciones Exteriores. Como presidenta de dicha comisión, entre los temas que ha trabajado, se destaca su labor por impulsar reformas a la Ley de Protección del Migrante, Ley de Migración y Extranjería, e incluso a finales del 2017, hacer gestiones para la prórroga del estatus de protección temporal de salvadoreños en Estados Unidos. Esta noche conoceremos sus planes de gobierno en Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso. Buenas noches, gracias por estar en sintonía de su programa Pulso Ciudadano. A lo largo de este mes y medio que llevamos como programa, hemos tenido la oportunidad de conocer los diferentes perfiles, las propuestas de los candidatos para las próximas elecciones, y hoy tendremos a la última candidata a la vicepresidencia que nos hacía falta entrevistar y conocer desde su punto de vista los diversos temas, como por ejemplo, cuál es la visión con la que participa, cuál es el rol que debe de jugar y mantener el gobierno en el partido de izquierda, a qué problemática le darán prioridad sus planes de gobierno. Para esto nos acompaña en el estudio la colega y abogada Karina Sosa. Karina, buenas noches, un gusto tenerte en el programa. Buenas noches, Julio, gracias por haberme invitado y permitirme dirigirme a la audiencia que también está pendiente de este programa tan interesante. Gracias. Con Karina cerramos el ciclo de entrevistas con los candidatos a la vicepresidencia. Hemos pretendido mostrar una nueva faceta de quiénes son los candidatos a la vicepresidencia, si el rol que mantienen es un rol simplemente para la fórmula o en realidad van a jugar un papel importante. Karina Sosa, una abogada joven, madre de 3 hijos, ¿qué la motiva a entrar al rol de la vicepresidencia, sobre todo en un momento no tan apetitivo, dijéramos, para el partido? ¿Qué te motivó a llevar a este nuevo reto en tu vida? Bueno, por el rol que he tenido como diputada, yo he estado en contacto con diferentes sectores de la población salvadoreña acá en el país y fuera también. Y también he estado muy activa, porque ya son varios periodos como funcionaria de mi partido, muy activa dentro de la militancia del FMLN. Y en pláticas con militantes y con diferentes sectores, pues surge esta propuesta de ellos mismos. Me empiezan a decir que por qué no tomo en consideración ser parte de la fórmula de Hugo, porque ya en ese momento ya estaba definido. Y se escuchaban nombres y habían incluso otros compañeros, hombres, que habían externado que también habían grupos de militantes que les habían pedido que ellos fueran parte de esa fórmula. Pero el escuchar tantas voces de gente que ha estado conmigo en toda esta trayectoria y ha conocido del trabajo de Karina, fue como irme dando a mí un empujoncito para tomar esta decisión. Y por supuesto la familia ha sido fundamental también para poder decidir, como usted muy bien lo menciona, en uno de los momentos complejos que tenemos dentro del partido. Pero esos aspectos fueron, o mejor dicho, esos sectores fueron los que motivaron a Karina a tomar la decisión de poderme lanzar como fórmula de Hugo, mejor dicho, ir a una elección interna, porque en la elección interna perfectamente pude haber salido con una menor aprobación de la militancia, pero dar ese paso fue justamente motivado por todos
militantes y por población y gente de comunidades que le pidió a Karina que tomara la decisión. ¿Tímida? Sí, la verdad es que yo sí. Estaba revisando dentro de tus declaraciones que te consideras una persona tímida, pero tu trayectoria política ha sido bastante buena dentro de la Asamblea. Pero es muy interesante, diría yo, porque siempre fui una niña, una joven, una adolescente bastante tímida. Era muy poco de hablar en público, le huía. Yo llegué a la universidad y lo confieso, pude exponer ya casi a media carrera, porque era muy tímida. Y poco a poco fui soltándome y por supuesto que el entrar en la política... Pero sobrevivir en la Asamblea no es fácil, no, en absoluto. Pero obviamente el incursionar en política me permitió también empoderarme más acerca de los planteamientos que yo creía que eran importantes proponer e impulsar al interior de la Asamblea Legislativa, y eso me ha permitido pues ser de acuerdo hasta ahora quien soy. A mi hoja, tú eres una de las personalidades más frescas del FMLN. Quiero ser puntual. ¿Representas la renovación dentro del FMLN? ¿Te consideras tú una renovación dentro de un partido? Definitivamente, somos con Hugo una generación diferente. Él me lleva unos cuantos años más a mí, pero somos otra generación dentro del FMLN. Una generación, en el caso mío, no viví en la guerra. Tuve familiares, ¿no la viviste? Tuve familiares que estuvieron involucrados en el conflicto, pero yo no participé de manera activa. ¿Y eso ha sido, dijéramos, obstáculo dentro de la comisión política o dentro de tu partido? ¿O ha sido en realidad algo que te ha podido desmarcar? Bueno, yo soy una prueba de la apertura que existe, porque yo no tomé un fusil, yo no participé en la guerra, yo estaba muy pequeña. Pero tuve familiares, como les decía, que sí participaron. Sin embargo, el partido tomó a bien darme la oportunidad a mí de incursionar en política y me ha dado la confianza por varios periodos. Julio, no ha sido solo un periodo, han sido muchos periodos que me han permitido demostrar, en primer lugar, el nivel de compromiso que tengo con el país y también que mis principios, que fueron adquiridos en el hogar, en el seno de mi familia y fortalecidos en mi partido político, pues coinciden plenamente. ¿Te consideras una mujer de izquierda? Por supuesto que sí. Y además una mujer leal de principios y de valores. Y eso es algo que coincide justamente desde mi formación en lo sencillo de mi hogar hasta el poder incursionar en un partido político que también tiene contemplados esos principios y valores, y eso me ha permitido desarrollarme. He tenido la confianza del partido, no solo de la conducción del partido, sino de la militancia, porque bueno, esta servidora, este es el tercer periodo ya que tiene como diputada propietaria, pero ha hecho también 3 periodos como diputada suplente, y eso habla de la confianza que puedan tener en mí. En primer lugar, y en segundo lugar también pues deja entrever la capacidad, la entrega y el compromiso que existe en mi persona para con el país, y que eso se ha visto traducido en todas aquellas iniciativas que he trabajado a lo largo de mi carrera política. En otro programa yo decía en aquel momento que quien iba a ganar las elecciones desde mi punto de vista era Hugo Martínez, y casi se armó un zafarrancho cuando yo externé esa posición, pero tenía una visión cuando yo hice el planteamiento. Quiero trasladarte ese mismo. ¿Tú te sometiste a un proceso de internas en tu partido o fue impuesta tu candidatura? Yo me sometí a un proceso, y de hecho quiero recordarle a la población que esperé al último día. Porque eso es importante que lo dejes claro, porque si Karina representa, dijéramos, el quiebre dentro del FMLN, representa a los nuevos del... ¿Tú te sometiste a un proceso de internas en tu partido o fue impuesta tu candidatura? ¿Estás legitimada por una competencia interna? ¿Es sí, así? Yo esperé hasta el último día para llegar a inscribirme. Y habían nombres que sonaban. Y sí, habían compañeros que también estaban diciendo que les habían pedido. Y hubieron declaraciones públicas. O sea, esto no fue algo, vení para acá, te voy a poner. No, aquí está abierto el proceso. Tomen a bien quienes quieren participar, bienvenidos. Y esperé hasta el último día, que fue el sábado, para ir a inscribirme. Y me acompañaron esas personas y esas organizaciones que me habían pedido que tomara la decisión. No se inscribió nadie más, fue decisión de cada quien. A pesar de que tuvieron... ¿Pero tú estabas dispuesta a someterte al escrutinio? Por supuesto que sí. Y la militancia también hubiese podido perfectamente no ir a votar. Correcto. Y darle un revés a Karina.
Sin embargo, la militancia salió a votar y fui electa por una cantidad importante de votos. Casi la mayoría de los compañeros militantes acudieron a las urnas, y eso es algo importante para mí y le da justamente la legitimidad al proceso del cual salí yo electa. Tenemos que ir a un corte comercial, pero quiero dejarte planteada la pregunta, y es el hecho, Karina, de que el hecho de haberte sometido en un partido tradicional como ha sido el FMLN a unas internas, ¿tú crees que ese proceso de someterse a un proceso interno para definir quiénes son los candidatos salieron más fortalecidos, o crees tú que debe mantenerse siempre esa disciplina que mantuvo la izquierda? No me des ahorita, cuando regresemos, la respuesta de Karina sobre si el partido se fortaleció con esa decisión de haber realizado internas o haberse esperado lo que tradicionalmente se ha visto el candidato de hoy. No nos cambie, ya regresamos en Pulso Ciudadano. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. A ver, Karina, ¿salió fortalecida el FMLN en ese proceso interno para escoger tanto a Hugo como a Karina? Definitivamente fue así. Y debo de admitir que el 4 de marzo fue un golpe muy duro para nosotros como partido. La población salvadoreña nos hizo un llamado de atención muy fuerte y nosotros hemos aprendido esa lección. Y este proceso es parte de haber escuchado a la población salvadoreña de qué es cómo ve al FMLN y cómo lo quiere ver a futuro. Entonces, el haber tomado en consideración ese llamado de atención de la población en marzo pasado y iniciar y realizar este proceso interno que tuvimos tanto con Hugo como para la elección de Hugo como la elección de su servidora, pues sí ha sido algo que ha permitido al partido salir mucho más fortalecido, y hemos venido avanzando, diría yo, con paso firme y contundente. Vemos cómo el respaldo y el acompañamiento de la militancia ha despertado aún más a partir de la elección de ambos como fórmula presidencial, y esto es algo muy importante porque uno necesita de ese músculo fortalecido para poder ir a dar una batalla como la es esta en la que estamos en este momento, que es Tú planteas muy claramente, y así lo percibimos nosotros, un FMLN antes del 4 de marzo y un FMLN después del 4 de marzo. El FMLN perdió, dijéramos, 500.000 votos, 400, 500, pero que no migraron a ningún partido político. Y muchos han llegado a la conclusión que no ganó Arena los 37 diputados, sino que el Frente perdió. Con esto quiero decirte que esos 500.000 adeptos del FMLN se equivocaron al no haber ido a votar por el FMLN. Mire, soy muy respetuosa de la decisión de las personas que han tenido afinidad con el partido, y yo creo que tuvieron sus razones, y nosotros lo que tenemos que hacer es identificar lo que nos quieren trasladar. Y yo le soy muy franca, Julio, a usted y a la población, y me están escuchando personas que seguramente a lo mejor toqué su puerta y a lo mejor he conversado o con Hugo o con alguien de la militancia. Pero ¿qué nos encontramos, Hugo y yo, en el camino? Ya llevamos más de 240 visitas en el territorio nacional, no es poquito, es bastante en el tiempo que llevamos. Y hemos tenido conversaciones con diferentes sectores, hemos ido a visitas casa por casa, a barrios, a colonias, a cantones. ¿Les han reclamado? Hemos encontrado respaldo y hemos encontrado reclamos, Julio. Eso es lo que le quería decir con total franqueza. Hemos encontrado agradecimiento por los programas sociales, testimonios de cambio en la vida de las familias que nos agradecen eso, que nos preguntan con mucha preocupación si van a continuar con Hugo y Karina esos programas, y les hemos dicho de manera contundente que sí, que van a continuar, pero también hemos encontrado reclamos. ¿Y sabe qué veo yo, Julio, cuando alguien a mí me reclama algo o me dice, yo confié, voté
porque ustedes me dijeron esto y esto, pero pasó esto. Si alguien no quiere saber absolutamente nada del FMLN, no me va a abrir la puerta de su casa o no va a llegar a una reunión. ¿Crees que puede recuperar ese voto? Yo lo veo como una oportunidad y me he encontrado tremendas oportunidades en el terreno, pero esas solo se encuentran yendo a los lugares, conversando con franqueza con la gente, ofreciendo lo que se puede hacer, no lo que no se puede hacer. Hugo y yo no somos candidatos que concentramos a la gente en las principales ciudades para que se vea una foto bonita y espectacular del apoyo y el respaldo masivo que tenemos. Lo hemos tenido, y no necesariamente en ciudades principales. En lo rural hemos tenido concentraciones de más de 1000 personas, casi 2000 personas en espacios rurales. Sin embargo, creemos que es importante interactuar de manera masiva, pero también es importante ir a lugares pequeños y escuchar. No solo que lo escuchen a uno, sino escuchar. Y es así como hemos construido esto, Julio. Entiendo que ustedes son el primer partido que ya han hecho ya su planteamiento programático en cada una de las áreas. Y ha sido un esfuerzo maratónico, porque le digo, hemos escuchado a la mayor cantidad de pueblo para construir esto. ¿Qué significa esto? ¿Son solamente planteamientos y propuestas de Hugo y Karina? No. Son propuestas que la gente nos hace. Eso, el planteamiento que ustedes han escuchado cuando han ido al terreno, eso es el producto, dijéramos, de lo que la misma población les ha demandado. Exactamente. Aquí están las voces, las propuestas, los reclamos, los agradecimientos, plasmados en la letra de cada uno de los compromisos que tenemos en este programa de gobierno. No lo hemos hecho solos. Nada hubiese costado. ¿Un copy-paste? Sí, o esperar, como algunos están esperando, que salga la propuesta de uno para copiarla después o mejorarla. Nada nos hubiera costado, pero no queremos eso. Nosotros queremos ser transparentes, genuinos y tener siempre ese vínculo y esa relación con la gente que ha sido histórica en el Frente. El Frente ha sido el partido, y no me lo negará Julio, que ha ido marcando brecha en el acercamiento con la población. ¿Quién inició las tribunas públicas? Cuando estaba Chafik. Esa Plaza Barrios tiene una gran historia para el FMLN. Ahí nacieron las tribunas públicas y las llevó ahí Chafik. Y ahí decíamos y ahí hasta la fecha decimos lo que hacemos siempre desde la Asamblea Legislativa y desde el Ejecutivo. Y ahí puede llegar cualquiera a decirle cualquier cosa a uno. Sin embargo, seguimos planteando ese espacio como un espacio de interacción con el pueblo salvadoreño. ¿Qué crees tú que entonces le pasó al FMLN en el camino que muchos les mandaron un mensaje el 4 de marzo? Distancia. ¿Se distanciaron del pueblo? Distancia. Y yo creo que no se vale distanciarse cuando uno ya tiene acostumbrado al pueblo a estar cerca, cuando uno ha nacido del pueblo. No se vale soltarse. Entonces el pueblo se sintió allá lejitos y nosotros un poquito más acá y nos pegó en la mesa. ¿Para dónde van? Pero eso no necesariamente quiere decir no los queremos, porque hay un reconocimiento en la población del nivel de avance que ha habido en el país y en los diferentes programas que han llevado cambios a la vida de la familia. Que eso es lo que nos ha preocupado, transformar la vida de familias que estaban abandonadas. Y no digo que ya llegó a todas, Julio. Digo que esto ha empezado, se ha iniciado a transformar el país. Y es importante subrayarlo, porque también nos hemos encontrado que hay gente que nos pide que continúen los programas, pero para que le lleguen a ellos, porque todavía no han llegado. Y de eso estamos claros con Hugo. El camino se ha empezado a recorrer hacia un avance importante en cuanto al cumplimiento de los derechos que tenemos todos los salvadoreños en cualquier rincón del país, pero hay camino todavía que falta recorrer. Tradicionalmente, lo hemos dicho en otros candidatos que estuvieron aquí, que normalmente el rol del vicepresidente pues sigue siendo un rol de acompañamiento, y los últimos gobiernos así lo dijeron, a excepción de este último gobierno del FMLN, que por razones propias el profesor Sánchez cede y deja al vicepresidente, pero tradicionalmente el vicepresidente no ha sido alguien que esté, dijéramos, permanentemente metido dentro del esquema del gobierno. De llegar ustedes a la presidencia de la República, ¿cuál sería el rol de Karina Sosa dentro del gobierno, dada tu experiencia que has tenido principalmente en los temas de inmigración? Bueno, me gusta subrayar este aspecto, y es que
Históricamente la figura del vicepresidente había sido una figura, como lo dice la población, decorativa. Pero viene el FMLN en su primer mandato y con Salvador Sánchez Serén rompe eso. Porque Salvador no solo fue el vicepresidente, sino fue el ministro de Educación ad honorem. Asumió un rol activo, protagónico, y fue quien instaló. Era ministro de Educación. Sí, y fue quien instaló justamente los programas sociales que se han venido desglosando y fortaleciendo en el área de educación. Y eso es algo importante. Le ahorró también al Estado la paga como ministro de Educación ad honorem, y eso fue justamente invertido en el fortalecimiento de los programas que se implementaron. Y eso es algo importante a ¿Serías destacar. tú ministra de Relaciones Exteriores? Pues bueno. Por el perfil que ha venido, dijéramos, desarrollando. Con Hugo hemos hablado de varios temas que es importante tomar en consideración. Luego viene Óscar Ortiz y asume un rol súper activo, y lo hemos visto que Óscar puede estar en la Unión en la mañana y en la tarde ya está en Santa Ana. Clásico y típico de sí. Óscar. Entonces, en el caso de Karina, pues yo he sido una diputada que es un poco feo hablar de uno mismo, es mejor que hable la gente, pero he sido activa, dinámica, he estado conduciendo una de las comisiones más importantes en la Asamblea Legislativa, que vale la pena decir, en la legislatura pasada hemos producido la aprobación de 90 dictámenes, que eso no se dice en los medios de comunicación, pero son 90 dictámenes entre los cuales están temas relacionados con el comercio, con la región, con seguridad, con vivienda, con derechos de las personas adultas mayores. Aprobamos la Convención de la Persona Adulta Mayor, aprobamos el Estatuto de Roma, que era tan complejo poderlo aprobar, y muchos temas más que implicaban un consenso, un diálogo y un entendimiento. ¿Generaste esos puentes con las demás fuerzas políticas? Esta diputada, presidenta de la comisión, fue un factor, diría yo, importante para poder definir, porque desde la conducción usted logra o no logra, depende del estilo que tenga para generar el debate y también moderar el debate. Entonces, en el caso mío, pues he sido una mujer bastante activa en estos temas, en los temas de relaciones exteriores, de protección a los derechos de los salvadoreños en el exterior. Pero también, Julio, he estado bastante involucrada en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, con los derechos de la niñez. Es lo que viene en el siguiente segmento. Vamos a conocer la posición de la candidata a la vicepresidencia, sobre todo en el problema de las migraciones que tienen a su origen las causas estructurales. No nos cambie, ya regresamos en Pulso Ciudadano. Yo, hasta donde tengo entendido, un vicepresidente sirve para tomar decisiones cuando el presidente no está. Pero por lo demás, no sé para qué sirve en realidad, porque siempre están solo ocupando un puesto, ganando un sueldo, mientras el presidente en realidad es el que decide. Y pues son raras las veces que un presidente sale y que tiene que tomar decisiones un vicepresidente. Entonces, en realidad no sé para qué en realidad sirve un vicepresidente. Debería ser lo que hace el presidente. Ajá, o sea, estar pendiente de todo. El rol de un vicepresidente le debería de dar ideas al presidente, va como va. Como recuérdense que hay obras que tardan como, son para largo plazo, ¿verdad? Entonces si no lo sigue uno, la tiene que continuar el otro. Entonces yo pienso que deberían de poner de acuerdo, ¿verdad? Pues yo creo que es velar por el beneficio del pueblo, ¿verdad? Y ver que tal vez el presidente está atareado en otras cosas, tratar de ver lo más importante, de hacer censos, qué sé yo, de visitar a las colonias, ver todas las necesidades que tiene el pueblo, me imagino. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Karina, entramos a una de las etapas que quisiéramos ver tu criterio, dada tu experiencia en la parte de relaciones exteriores. Tú has visto este fenómeno de la migración forzada que están teniendo en estas caravanas. ¿Qué crees tú? ¿Que esto ha sido planificado por alguien o las causas estructurales que motivan es porque no tienen otra opción?
y que ha hecho el gobierno o los gobiernos, porque esto no es un tema de un gobierno en particular, de no resolverle a esas personas esas causas? ¿Cuál es tu visión? Fíjense que, Julio y amigos que nos ven, desde el 2005 esta servidora está involucrada en temas relacionados con la migración. Yo he hecho la ruta del migrante, obviamente no como migrante, sino como funcionaria. Me he ido en transporte terrestre por Guatemala, México, hasta llegar a Chiapas, y he tenido reuniones con autoridades, he estado en albergues, he estado en los centros de detención en México, tanto en la frontera sur como en la norte, y la última visita que hice fue a Estados Unidos, a la frontera sur, por el tema de la separación de la familia. Estuve en centros de detención, en centros de distribución, le llaman ellos, y en albergues donde estaban los niños separados de la familia. Comento esto porque también eso me ha permitido a mí promover iniciativas que han buscado generar acciones diferentes a favor de la población migrante. Pero eso empieza desde aquí. Y también he promovido iniciativas a nivel de la región que gracias a Dios se han logrado hacer legislación, porque esta servidora también conduce una comisión en la región, que es una comisión de asuntos internacionales del Foro de Presidentes de Asambleas Legislativas de la región, del cual participa México, Dominicana y desde Panamá a México. Entonces, ahí he promovido iniciativas que han buscado justamente promover más el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Pero también cuando he generado ese debate, he procurado que discutamos los países el origen de la migración. Porque no solo se trata de que le voy a ir a pedir a México y a Estados Unidos, pasar. Sí, o trátemelo bien, porque son salvadoreños, porque yo le pido que los respeten. No únicamente es eso lo que abordamos, sino que debemos, cuando hablamos de migración, debemos de ver el todo. A dónde se origina, por qué se origina, por dónde transitan y cuándo retornan. Cuando llegan al destino final y cuándo retornan. Ese es hablar de migración. Entonces, el escenario lo tengo más completo. Y yo creo que es importante apostarle aquí, coincidimos plenamente con Hugo, a las oportunidades aquí, en cada territorio, a donde se empieza a concebir la idea de irse porque no encuentran un trabajo, porque no encuentran un empleo. Exactamente, pero una economía o una seguridad no se reactiva por decreto, no se reactiva con la simple voluntad, dijéramos, del gobierno de turno. ¿Qué le ofrecerían ustedes puntualmente a esa población migrante para que no se vaya del país? ¿Qué le ofrecerían? Yo le compartía un poco la visión que he tenido yo, que me ha permitido un marco de acción en el ámbito legislativo. Obviamente la legislación es una parte de lo que uno debe de implementar para generar transformaciones, dar resguardo, cumplimiento de derechos y seguridad jurídica. Es una parte, pero uno debe de hacer y de promover una serie de iniciativas que busquen ir al encuentro de esas causas históricas que han propiciado el flujo migratorio salvadoreño, porque son históricas. Hay gente que dice, pero es que se están yendo un montón. Mire, si es que cuando nosotros... me dice histórica, ¿a qué te estoy hablando del tema económico, de la falta de empleo o empleos con bajos salarios, el tema de ahora se ha agregado el tema de la inseguridad, y antes de la inseguridad está el tema de la reunificación familiar, que es la tercera causa, es bien fuerte, tercera marcada. causa. Sí, y tiene lógica, Julio, porque vaya, cuando nosotros llegamos como primer gobierno del FMLN a asumir el mandato, ya habían cerca de 3 millones fuera. Eso le da una idea de cuánta gente estaba esperando unirse con su familia ya. Entonces, desde ahí ya estamos hablando de que la reunificación es una causa muy fuerte, pero que queda menguada cuando algunos actores políticos empiezan a poner las que le convienen antes. Y para mí la parte más humana tiene que ver con la reunificación, porque estamos hablando de niñas y niños que tienen derecho a crecer con sus padres, que necesitan del amor de su mamá y de su papá, y de aquella mamá y aquel papá que necesita tener a sus hijos para apapacharlos y criarlos de la mejor manera. Entonces eso es la parte para mí más humana de las causas de la migración. Pero bueno, esas han sido como las históricas. ¿Qué tenemos que hacer? Ir, identificarlas, territorialmente mapearlas
y entonces empezar a asistir para romper las causas. Difícilmente la vamos a erradicar la migración con un grupo tan grande de salvadoreños ya que están fuera. Difícilmente, pero sí podemos menguarla como lo hemos hecho hasta hoy, Julio. Mire, el año antepasado fueron 51,000 personas retornadas, de las cuales 9,000 eran niñas y niños migrantes, el año antepasado. El año pasado hubo una reducción del 50% de retornados. Ahí mide usted cuánto ha sido el flujo migratorio, porque obviamente no puede usted tener un dato de quienes pasan por la frontera de manera irregular. Pero para este año ya estamos hablando de una reducción de un 60%, reconocida incluso por la embajadora de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos cuando fue hace poco Óscar Ortiz como vicepresidente. ¿Estás diciendo que el 60% del flujo migratorio que en manera ilegal trataba de cruzar ha sido reducido? No. En comparación con el año pasado, hay una reducción de un 60% ¿Y eso a qué se debe? Más. Eso, mire, hasta nos lo preguntaron las autoridades de Estados Unidos, el ICE, cuando estuvimos con ellos reunidos en la frontera hace unos 3 meses o 4, con otros diputados que fuimos. ¿Qué está haciendo El Salvador para reducir la migración? Antes era el primer país que pasaba por aquí, el primer Porque pareciera grupo. lo contrario. Eso es lo que yo estoy haciendo, una relación de lo que conozco con datos precisos, porque me llama la atención los movimientos últimos que se han dado. No quiero señalar a nadie, pero le hago una relación lógica de incluso declaraciones que ha dado la embajadora de Estados Unidos, donde dice, El Salvador está haciendo un buen trabajo, se ha logrado reducir la migración. Vamos y nos reunimos con las autoridades en Estados Unidos y nos dicen, cuéntenos qué están haciendo. Ustedes eran el grupo número 1 que pasaba por aquí, que teníamos que detener nosotros como autoridad del ICE, y ahora el número 1 es Honduras, el número 2 es Guatemala y ustedes son el 3. ¿Qué están haciendo? Pero es un conjunto de cosas las que se está haciendo y eso es lo que hay que apostarle, a seguir trabajando. A eso iba. Que de nuevo, ustedes están siguiendo una política ya establecida por un gobierno de la FMLN, ¿qué de nuevo ustedes o qué van a agregar, dijéramos, para mantener que ese 60% no se siga yendo? Sí, realmente es un reto y un desafío grande, porque uno no quisiera, bueno, yo no quisiera que se fuera nadie, pero comprendo que hay causas que obligan a la persona a tomar la decisión. Yo no puedo criticar ni juzgar esas caravanas que han salido del país. Al contrario, me identifico y me siento comprometida, como siempre lo he estado con ellos, a defender y a promover el respeto a sus derechos, a procurar generar las mejores condiciones aquí, pero no descuidar esa asistencia que hay que darle en el camino y esa defensa que hay que darle al llegar allá al destino final. Este es un compromiso que yo he tenido y ustedes lo han visto como pueblo salvadoreño, me han visto activa en estos temas. Creo que hay que defender, creo que hay que proteger, creo que hay que generar las mejores condiciones. Emigrar es un derecho, Julio, está establecido. ¿Lo ves como un derecho a una persona que pueda emigrar a un país vulnerando, dijéramos, las reglas? Porque hay que decirlo con toda la transparencia. Tanto México como los Estados Unidos tienen todo el derecho de darse sus propias leyes y de que tú ingreses por la vía que las leyes de esos países se da. Entonces, como que hay un conflicto entre la opción que tiene el que se va como un derecho, como el derecho que tiene también el país de hacer uso de sus leyes. Es que ahí voy al punto. Migrar es un derecho. Y los países, no solo México y Estados Unidos, sino incluyendo El Salvador, tenemos la libertad soberana de definir la legislación para que ingrese o no ingrese una persona a nuestro territorio. Y eso es de cada país. Eso es parte de la soberanía que tenemos cada uno. Por eso yo decía, migrar es un derecho, pero debe ser un derecho que usted lo ejerza de la mejor manera y no obligado por una condición, que si usted no se sale de un lugar se muere, porque le quitan la vida y está amenazado. Que si usted no se va de un lugar se le van a morir de hambre sus hijos porque no tiene cómo darles de comer, no le alcanza el sueldo, gana el mínimo, tiene 3. Usted tiene que salir y buscar mejores oportunidades. Es la realidad. Fuera. Entonces, eso es algo que obliga a la persona a ejercer un derecho y no de la mejor manera, sino violentando una legislación. Entonces, ahí hay un conflicto interesante, pero que tiene que ver con la parte humana y nosotros con Hugo, como conocedores de este tema, tenemos por supuesto un compromiso y lo que deseamos para El Salvador es que aquí existan las oportunidades.
¿Se imagina lo que es para uno encontrarse grandes talentos produciéndole a otros países, talento salvadoreño, produciendo en otro país, dando frutos importantes en el área que se dedican a otro país, cuando han tenido un cimiento de educación aquí? Tuvieron hasta un 3er grado, llegaron a un 6º, van y terminan sus estudios allá y producen. Pero se ve la pregunta lógica y tú has dado en el clavo. Es decir, si se le garantiza ese acceso mínimo, siquiera las condiciones de seguridad, pero han estado en el gobierno, Karin. ¿Por qué no se ha implementado lo que tú estás planteando? Porque hoy es un gobierno. Ahí hay 2 cosas. Primero, Hugo y yo nunca hemos sido presidente ni vicepresidente. Yo he estado en la Asamblea Legislativa y lo que a mí me ha correspondido, me he rebuscado por hacerlo, por promoverlo, y tengo el privilegio de estar en un grupo parlamentario que tiene sensibilidad con el respeto a los derechos humanos y que siempre, siempre, siempre hemos puesto al centro de nuestras iniciativas al salvadoreño, siempre. No es porque ahora vamos de candidatos. Y en el caso de Hugo, pues ha sido un canciller que también ha dado lo mejor de sí, ha tenido un rol muy activo en la Cancillería y son cosas que se pueden palpar. Yo pongo un ejemplo muy concreto, la cooperación internacional. Con Hugo a la cabeza creció $1.400.000. Y eso significa confianza también en un gobierno que está administrando de la mejor manera los recursos del pago de impuestos de ciudadanos de otros países que vienen trasladados en cooperación. Si no hubiese confianza y si Hugo no hubiese hecho bien su papel, no hubiera habido un incremento de ningún tipo. La gente tiene una muy buena percepción. Entonces, claro, pero eso por una parte. Nosotros ahora estamos promoviéndonos como candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia. Pero hay otro aspecto importante también a tomar en consideración. Yo no puedo decir, porque soy la candidata a la vicepresidencia del partido que ha gobernado 2 veces, que todo es perfecto. Yo no puedo decirlo, aunque soy la candidata del partido que gobierna, porque hay cosas que mejorar. Dame esa respuesta en el último segmento, porque es interesante y sobre todo hay que reconocer la humildad con la que estás aceptando los errores que ha cometido este gobierno. Cuando regresemos en la última parte, la visión integral de Karina Sosa. No nos cambien. Gracias por continuar en esta última parte del programa, Karina. Y puntualmente, ya para cerrar, dijéramos el círculo de la visión, pude interpretar que hay un reconocimiento expreso de parte de ustedes, que por supuesto se han equivocado en muchísimas de las decisiones, pero ustedes están dispuestas a retomar esas malas experiencias y traducirlas a algo positivo. Mire, yo le decía desde las preguntas anteriores lo que me he encontrado en el terreno. Y me he encontrado reconocimiento al trabajo que se ha hecho. Me he encontrado testimonios de gente que me dice, a mí me cambió la vida. Bueno, el último fue esta mañana, que me dijo una señora en Tonacatepec. Yo era de una familia de 15. Mi mamá no nos pudo poner a estudiar a todos porque no le daba la colcha, me dijo, para ponernos a todos a estudiar. Pero ahora yo me siento agradecida porque tengo a mis hijos y ustedes me han permitido que todos estudien y que yo me ahorre con los programas que vienen para que ellos estén en la escuela. Ese es un testimonio y un agradecimiento también que ella externó a la decisión tomada por esta administración. Pero también hemos ido al territorio y nos hemos encontrado personas como usted, seguramente que me está viendo ahora, esta noche, que me dice, a mí me quitaron el subsidio y yo lo necesitaba. Y le pregunto, pero ya fue a revisar, sí, ya fui. Entonces, esas cosas hay que cambiarlas. ¿El subsidio es bueno? Claro que es bueno, si no, no me lo pidieran y me lo reclamaran. Pero el mecanismo y el método se debe modificar. Por supuesto que hay que revisar y modificar. Qué bien que toques y hay eso. otro caso, los paquetes agrícolas, por ponerle otro caso, para la gente del campo, que también puede estarnos viendo. Hay personas que no son agricultores que han recibido paquetes y la gente nos lo dice. Pero hay agricultores que necesitan de ese paquete, que no lo tienen
y que les caería como anillo al dedo para poder generar mejores ingresos para su familia. El subsidio es bueno, la entrega del paquete es buena, sí es buena, y nos lo piden y quieren que lo ampliemos y que llegue a todos. Pero el mecanismo de cómo identificar al agricultor hay que revisarlo. Entonces esas cosas son las que nosotros creemos que es importante tomar decisión firme, porque de lo que se trata es de que le llegue el beneficio a usted, que tiene derecho a tenerlo también. De llegar ustedes a la presidencia con el candidato Hugo Martínez, ¿van a mantener los subsidios? ¿Los vas a focalizar o los vas a dar en términos generales? Nosotros creemos que es importante revisar, porque vaya, le hablo de la experiencia que hemos tenido en cada una de las 240 visitas que ya hemos hecho. Nos hemos encontrado gente que lo necesita y no lo tiene. Amerita una revisión, claro que amerita una revisión. Hay necesidad de la gente, si no, no nos lo planteara con preocupación. Entonces nosotros creemos que hay que hacer una revisión de cada uno de ellos, y Hugo ha planteado, y yo lo comparto, que en muchos de los casos no siempre se le va a estar dando a la misma persona, porque hay personas que ya pueden haber alcanzado un nivel que supera la necesidad de adquirir un apoyo de este tipo por parte del Estado. Y hay gente que está consciente que ya lo alcanzó, pero hay otro que puede haber caído en una situación difícil que si no lo necesitó antes, hoy lo necesita. Entonces uno debe de estar revisando de manera constante y periódica para garantizar que efectivamente llegue a todas las personas que lo necesitan. Esto me lleva a la segunda pregunta, porque para mantener los subsidios alguien lo tiene que pagar, porque el Estado no es que se saca de su bolsa y lo da, lo pagamos todos los salvadoreños a través de los impuestos. ¿Ustedes incrementarían más impuestos de llegar a la presidencia? No, ¿Que quede grabado para la población? Nosotros lo hemos hablado muy claramente, no más impuestos. Creemos que hay mecanismos suficientes y hemos desarrollado creatividad y vamos a desarrollar más creatividad para poder mejorar las condiciones financieras del Estado. Y hemos hablado de cosas concretas que se pueden hacer. No es posible que se siga yendo por un hueco la cantidad de recursos que se están yendo, porque hay personas que no quieren pagar impuestos. 1.800 millones por evasión al año. Hace poco se dio una amnistía para aquellos morosos que le debían al Estado, empresas, instituciones morosas. ¿Y qué pasó? La meta eran 600 millones y se logró recaudar, a pesar de que se dio una prórroga en la Asamblea para este tema de la amnistía, 150 millones. Todavía hay una cantidad importante pendiente. Aún con todo y la amnistía no lograron... Sí, pero hay 150 millones que no habían. Y eso es importante destacar, que esos 150 que no existían, hoy están y que van a ser invertidos en programas sociales y en el funcionamiento del Estado. Entonces, si usted ve, ahí hay cantidades importantes y significativas que permitirían nutrir las arcas del Estado y poder garantizar el cumplimiento de esto que está aquí. Me parece bien, porque has hecho un planteamiento de la visión del presupuesto por la vía del ingreso. Tenés la razón, hay que atacar la evasión, los contrabandos, etcétera. Pero también hay que ver la otra componente para poder cumplir su plan de gobierno, es el gasto. Es decir, hay que reconocer a este gobierno, esto ha sido de los que más han recaudado, fiscalmente hablando, muchísimo dinero. ¿Cómo están viendo usted el tema de la austeridad y del gasto para lograr, dijéramos, cumplir siquiera la meta que se han propuesto? Yo le he hablado de dos aspectos nada más que hemos tomado en consideración, pero también estamos planteando una renegociación de la deuda y estamos hablando de algo que no podemos ignorar, que es el tema del fortalecimiento de las relaciones internacionales y la cooperación, que también es una fuente importante que nutre el presupuesto del Estado y que nos ha permitido generar desarrollo con los programas que hemos implementado en el país. Y es algo que también lo tenemos contemplado, pero usted toca algo muy importante y es el tema de cómo administrar de mejor manera desde las instituciones. Y claro que ahí hemos planteado con Hugo que gastos innecesarios serán recortados y que hay que hacer una revisión en cada una de las instituciones justamente para ahorrar recursos y canalizarlos de la mejor manera en la inversión de planes y programas que buscan transformar la vida de la población. De eso se trata, que hagamos uso de cada uno de los aspectos que he planteado. ¿Cuál sería tu prioridad o la prioridad de ustedes en ese orden de ideas? Porque las necesidades del Estado siempre son muchas, pero a la hora de estructurar el presupuesto, ¿en función de qué ustedes harían sus prioridades? Bueno, nosotros tenemos muchas propuestas que hemos planteado en el programa,
que queremos implementarlas. Desde la cartera de Estado podemos llevar varias en simultáneo. Con Hugo tenemos poblaciones meta. Este programa de gobierno ha sido constituido poniendo al centro a la persona y todo su ciclo, desde 0 años hasta adulto mayor. Y también poniendo al centro los diferentes sectores que constituyen la dinámica de nuestro país. Entonces, en ese sentido, hay 2 segmentos de la población que son importantes y se convierten en clave en todo el programa. Somos las mujeres, que constituimos el 53% de la población salvadoreña, que estamos en condiciones de desigualdad, no me lo dejará mentir. Hemos hablado de hacer... Aunque hay que reconocer que ha habido avances, muchísimo. Pero avances que nos han costado mucha lucha a las mujeres. Estar aquí, por ejemplo, no es sencillo. Aquí tenés a una ahorita candidata a la vicepresidencia. Pero a una mujer que le ha costado también. Mire, Julio, yo empecé a trabajar a los 17 años, no sé si se recuerdan de Bancasa. Sí. En esa financiera yo empecé a trabajar y yo me he costeado mi carrera. Yo soy hija de una mamá soltera, que somos 2 hermanos, pero que a ella le costó sacarnos adelante. Están tus frutos de tu esfuerzo. Sí, eso es lo que pide este país, la oportunidad para poder desarrollarse. Sí, y bueno, pero uno tiene metas trazadas, y aunque no existían oportunidades, o no nos sobraba el dinero a mi mamá y a nosotros, pero teníamos metas trazadas. Y yo exhorto a la juventud que me está viendo y que conoce un poquito de mi vida, algo limitado, lo que nos permite hablar la cámara, pero que no se den por vencidos, que uno debe trazarse metas en la vida, propósitos para cumplirlos y desarrollarse de mejor manera como persona. Gracias a Dios que lo que a mí me costó, ahora estoy poniéndolo en función de un país, y lo he puesto como diputada en la Asamblea Legislativa, y ahora lo quiero poner como vicepresidente. Bueno, hemos llegado al término del programa. Creo que ha quedado despejada, particularmente he percibido la naturalidad y la espontaneidad con que la candidata lo ha hecho. Espero que si hemos logrado llegar a la conciencia de ustedes y que tomen su propia decisión, habremos cumplido nuestra meta. Muchas gracias. El próximo martes nos vemos en otro programa más de Pulso Ciudadano. Pasen buenas noches y que Dios los bendiga. Cosa que he visto que se están haciendo pedazos entre Callejas y Nayib Bukele, y están dejando al FMLN que vaya liberando, porque entre ellos están tirando. Eso es, desde mi punto de vista. Mire, lo mismo de siempre, o sea, todos se atacan con uno con nosotros, y al final pues tenemos lo mismo, la verdad. No hay que haya algún cambio ni nada, o sea, siempre la política sucia, nada de propuestas, nada de nuevas ideas, como se dicen algunos, ni el otro tampoco, lo mismo de siempre. Mucho ataque. Quizás hace mucha falta, ¿verdad? Orientación para el pueblo, ¿verdad? Y además de eso, no solamente eso, sino que una de las cosas es de que a veces nosotros ponemos la mirada en el candidato, o digamos en el que va para presidente, o bueno, a donde vaya, ¿verdad? Y la verdad que quizás esas personas se engañan a sí mismos para engañar al pueblo. Está bien porque no se han andado agrediendo, no se han andado tirando piedras como otras veces, ¿verdad? O tirándose habladas así, malas palabras. Ha estado bien. Ahorita yo no he visto, digamos, que estén en una buena campaña. No he visto nada. Lo que me imagino yo que debe estar todo el mundo esperando lo mismo, que ver qué son los resultados. Eso es lo único, pero de ahí nada más. Canal 19 presentó la entrevista que analiza a profundidad las ofertas electorales y los temas de coyuntura nacional. Pulso Ciudadano.